Anche lei desidera un bambino. Opone la grazia per una vera. Sono qui solo per guardare. Breathing in the air of your fire, undefined soul's desire. You don't even know what you did. Now I'm on fire, fire, burning out of control, taking me high, Vale, me tengo que ir. ¿Qué? Sí, te llamo mañana. feeling I can't hold on my own. With you, I wanna fly, my heart to the moon, cross the sky. Ahora no tienes escapatoria, vecinita. Tengo prisa. Eso no te lo crees ni tú, bonita. Ahora tú y yo nos vamos a sentar un ratito en este escalón tan apetecible. ¿De dónde vienes? De dar un paseo. Oh, sí, claro. Y yo de misa. Estás seria. ¿Qué esperabas, Jaime? Llevas varios meses fuera. ¿Qué querías, que te contase mi vida? Sí. Sí que llevo varios meses fuera. Pero bien que te he escrito y tú siempre me has respondido con monosílabos. Estaba ocupada. Claro, con la pelandrus. Con Marta. Ocupada con Marta. Pues sí. Y con mi trabajo. Y con vivir el presente. El presente, no vaya a ser que te pierdas algo emocionante que pasa en Málaga, como el Festival de Cine. Ah, no, que eso es en primavera. Lo siento. Es que no todos somos tan guays como para irnos a viajar, a estudiar y a vivir a Londres. Estamos teniendo una conversación de besugos y tú y yo tenemos mucho más estilo que eso. Entiendo, Ana, que es una mierda haberse quedado aquí mientras algunos nos vamos. Pero yo tengo que continuar con mi vida. Y que esté lejos no implica que tú estés fuera de ella. Te he echado mucho de menos. Y yo a ti. Por eso estabas tan seria. Porque me echabas de menos. Bueno. Pero bueno, da igual. Cuéntame, que seguro que tú tienes muchísimas cosas que contarme. ¡Sí! Pero vamos a mi casa, que hace frío. ¿Ves esta? ¿A qué se le parece? ¿Cuál? ¿Esa fea y alargada? No, esa, la que parece así como más pomposa. Ah, creo que ya sé cuál dices. A ver... Se le parece a... Una nube con gafas de sol. No, espera. Con pajarita. Esto no va sobre de qué va vestida la nube, sino a qué se le parece. Una nube es una nube. Hay que tener mucha imaginación para que parezca un coche, por ejemplo. Exacto, parece un coche. Sí, igualito, a un 4x4. Bueno, yo digo, no sé, más bien un escarabajo, ¿no? Va, no te pases. ¿Te apetece que vayamos de cañas? ¿O de vinos? ¿O eres más de vermut? Es raro no saber esto. Es raro que después de vernos 3 veces no haya nada de alcohol de por medio. Eso sí suena fatal. Pues mira, el vino me gusta bastante, pero una cerveza fresquita en verano... Pues vamos a por un vinito que es invierno. Y además no te vas a poder resistir a las tapas que nos pondrán. Es que tengo que volver a casa en coche y no puedo beber. ¿Tan lejos vives? Tan lejos que dudo que nadie venga a visitarme. Prometo que yo te visitaré. ¿Ah, sí? ¿Y para qué ibas tú a visitarme? Pues para beber vino. Ahora las tapas ya las pones tú, ¿eh? Bueno, vale, trato hecho. Trato.
Si gano esta partida, ¿me vas a contar lo que ocurre con Marta? No creo que ganes. Ella, como siempre, tan segura e ingenua. Ajá, venga, tira. ¡Toma! ¡Gané! Ahora cuenta, nena. La revancha. No. Y no te pega hacer trampas. Vale. El día que me viste en la calle, venía de casa de Marta. ¿Y? Y que me dijo que me quería. Mm, Yo no supe qué hacer y me piré. no me lo puedo creer. Eres muy brutita. Jaime. Vale, perdón. No es por mal meter, ¿eh? Solo por entenderte un poco mejor. ¿No le hiciste eso mismo a Irene? Muy fuerte, tío. ¿Y por qué sabes lo de Irene? Me lo contó ella. Que a este paso voy a empezar a pensar que soy su mejor amigo y no el tuyo. Jaime, tío, que no es eso. Es que no tuve tiempo a contártelo. Ya. Bueno, que tampoco es que tú me cuentes todo, ¿eh? Porque tienes ahí un chupetón que ni con maquillaje has sido capaz de quitarte, lo que para la próxima mejor te pones un pañuelito. Esto es otra cosa. Ujú. Mira, si lo que me cuentas es tan impactante, tanto, que me desmayo, te lo cuento. Eres un chantajista. Pues sí, a Irene le hice lo mismo, pero es diferente. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque Irene no es mi novia. ¡Guau! Impresiona. De repente tienes novia y es Marta. ¿Y por qué te sorprende? Porque supuestamente soy tu mejor amigo y aún no la conozco. Otra vez. Jaime, que no he tenido tiempo a presentártela, pero que te la presento, ¿de verdad? Vale. Pues eso, ¿qué me pasa? Porque no soy capaz de decirle a mi novia que la quiero. ¿Tú la quieres de verdad? Hombre, pues supongo que sí. Esa es una mierda de respuesta. Jaime, Vale, lo voy a decir de otro modo. Quizá no le has dicho que la quieres porque no lo sientes y punto. ¿tú sabes lo que pasa en las series, en las películas, incluso en los libros, de que tocas ahí un botón mágico y al... Sí. Pues que es todo mentira. Ya, bueno. Pero ¿y lo que hay entre medias? Aunque no lleguéis a ese punto final, ¿no te gusta? Pues no lo sé. Yo me moría de ganas para hacerlo por primera vez. Y me sentía tranquila porque supuestamente Marta era una chica con experiencia, aunque sea más joven que yo. Pero me sentí torpe y sin saber muy bien qué hacer. A los 5 minutos estábamos allí las dos, tumbadas boca arriba, calladas. Con los calcetines puestos. ¿Y tú sola consigues, ¿Cómo? hija, llegar? Sí y no. ¿Cómo es eso? A ver, yo lo hago en la ducha. Ya, hija, yo también. Ya, pero yo lo hago con el agua. ¿Entiendes? Ah, no. Cómo se nota que eres un tío. Mira, lo que me faltaba, sentirme culpable por ser un hombre. A ver, Jaime, céntrate, ¿vale? Chorrito, agua, presión, todo ahí. No, que no me entero. La cosa es que tú con tus manitas, nada de nada, ¿no? Exacto. Pues Ana, si tú no te conoces, ¿cómo esperas que otra persona sepa dar con ese punto? Parece que es todo así de simple, ¿no? No. A mí no me parece tan simple, ¿eh? De todos modos, háblalo con ella. Bueno, pues este es mi coche. Vale, genial. Pues nos vemos. Oye, vente a mi casa el viernes y tomamos unas cervezas. O vino. ¿Cerveza o vino? Invierno, vino. Pues vino.
1, 2, 3, 4, 5. Hasta luego. Hasta luego. Me voy, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vale. Todo puede ser tan fácil y lo complicamos tanto. Maldito miedo a sufrir que nos corta las alas. If you ever get the feeling you're gonna fade away, I could be